Se tiene que ir el eco. Bueno, es exactamente 10. Buenas noches a todos los que entraron recién. Ya paviamos bastante. Como siempre, agradecer a los compañeros que arman todo esto. Yo voy a tratar de ser breve. La charla esta no va a tener el calibre de las charlas anteriores, ni las que van a venir, por la calidad de los expositores que me superan ampliamente. Lo mío simplemente, lo hablábamos con el equipo, tiene la intención de dar una introducción a la metodología de la conducción peronista. Porque después lo van a ver en dos lados, en conducción política y en la vida de la militancia cotidiana. Porque todos ustedes son dirigentes, algunos de muchos compañeros y otros por lo menos de sí mismos. Porque para andar en la política como en la vida, por lo menos hay que conducirse a uno mismo. Entonces, nuestra idea es que toda esta riqueza que nos han dado los profesores, tengan ustedes alguna herramienta de cómo se lleva a la práctica en el día a día, en la conducción. Y está basado en Perón, y en algunos son como Lidenhart o Sun Tzu. Y es muy breve. Y después vamos a trabajar entre todos nosotros, si es que nos lo permite la tecnología. Bueno, Perón habla de que la conducción es un... ¿Estoy? Sí, que la conducción es un arte. Ahí Pato va a empezar a pasar. Si querés, Pato, poné el que sigue. El que sigue. Que la conducción es un arte. Esta es la primera definición que hace Perón. Un arte simple y todo de ejecución. ¿Y qué genera ese arte? Que no es un cuadro, no es una obra musical. El conductor es un creador de éxitos, dice el general Perón. Obviamente en el plano de la conducción política. Es un arte simple, toda de ejecución, para crear éxitos, dice el general Perón, que tiene dos partes. Una parte vital, viva, que es la del conductor, los cuadros auxiliares o dirigentes de encuadramiento, o como le dicen algunos, mandos medios, y la masa o pueblo según las circunstancias. Esa es la parte vital de la conducción política. Después está la parte inerte, que es la teoría, que son los métodos para ejecutar, que es lo que nosotros tratamos, si se quiere, de comprender, y que el general Perón plantea que es imprescindible comprender. Que si bien nunca hay que matar la intuición, porque la intuición te suele salvar en momentos de crisis, si no hay una metodología basada en principios, y ahora vamos a explicar la diferencia entre lo que son los principios y lo que son las leyes, basada en principios, probablemente te puede ir bien una vez o dos por suerte, pero no vas a ser un buen conductor. Por eso es necesario estudiar la metodología de la conducción, comprenderla para poder aplicarla. Decía que la parte viva es el conductor, que son los elementos de la conducción. Los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros de intermedios, son los que de alguna manera reclutan, conducen las partes, si se quiere, y la masa. Hay una cosa que dice el general Perón, que es la siguiente, ¿no? La política es una integralidad. El conductor a quien va a conducir debe, primero, educarlo, prepararlo, formarlos, organizarlo y recién después conducirlo. Con lo cual, lo que estamos haciendo nosotros, justamente, es conduciendo, porque estamos formando. La formación es la primera etapa de la conducción, ya sea para conducir a otros o para conducirnos nosotros en esta lucha que es la conducción política.
Por eso dice Perón que para ser conductor hay que estudiar la política en su integralidad. No en partes, sino en un todo. Pasá la próxima, Pato. Yo no voy a ir, total esto ustedes se lo van a llevar. Yo voy a tomar lo que entiendo que es más interesante. Ahí hay una frase de Lidenhart, si alguno la quiere leer, que levante la mano y la lea. Así participamos todos. Si no la leo yo, no hay problema. Me gustaría que participen ustedes, que le vayan quedando los conceptos. ¿Alguien la quiere leer? Yo como estoy compartiendo no veo quién levanta la mano, así que los coanfitriones ahí dan una mano. No, hasta ahora no veo que estén levantando la mano. Bueno, si no quieren Yo leer, leo la yo. puedo leer yo. Tienen miedo, No sé cómo levantar la mano. Léela, tenés la palabra, léela. Dale. El arte del general es el arte de conducir sobre el terreno de operaciones militares, para distinguirlo de la política que dirige su empleo, arte militar, y lo combina con otras armas, tales como la política, la economía y la sociología. Tal política es una aplicación de la estrategia en un nivel superior, y para la misma se ha elegido la denominación de gran estrategia. Ver, apreciar, resolver. Está bien, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, lo que acá dice Lidenhart es lo que plantea el general Perón. La política es la gran estrategia, que suma todas las demás estrategias. El conductor político de una nación debe conducir en la integralidad, debe conducir la guerra, debe conducir la política, debe conducir la sociedad, debe conducir el todo. Vamos a un ejemplo concreto. Presidente de la Nación, en el medio aparece una pandemia mundial. Seguramente los médicos le habrán indicado que solo aprecie y se ocupe del tema sanitario. Seguramente los economistas le habrán dicho que priorice la cuestión económica a la cuestión sanitaria. Y los que manejan la seguridad le habrán dicho, en medio de este quilombo, vos tenés que priorizar la seguridad porque si no va a venir una anarquía, una crisis social. Bueno, esas son las partes. El conductor estratégico es armonizar todas esas partes y conducir el todo. Esta es la diferencia entre la conducción política, que es, como dice Lidenhart, la gran estrategia, porque contiene a todas las demás estrategias. Esto yo le puse a Lidenhart porque es un buen ejemplo. Después le voy a decir los libros que a mí me interesaría que lean, pero para ustedes. No para... ¿Y cómo se conduce? La conducción tiene un método, por lo menos la conducción peronista. Perón decía, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Ver es mirar con atención una cosa, un problema. Cuando aparece un problema, nosotros le llamamos, como Perón decía, que la conducción política es un método analítico sintético. Aparece una situación, como ven ustedes ahí, aparece una situación, se la analiza en profundidad. ¿Qué analizar? Desmenuzarla en todas sus partes. Tomar las partes principales del problema, descartar las partes secundarias que no tienen importancia, y todos esos elementos hacer una síntesis. Con esa síntesis se genera un plan y se va a la acción. Y aquí el elemento más importante de este análisis y de esta ejecución es que todo esto debe estar a un objetivo. A veces vemos, lamentablemente, en la vida sindical, en la vida política, que las pasiones personales o la multiplicidad de objetivos llevan a una mala conducción. Y vamos a un ejemplo. Perón decía que la conducción debe ser objetiva, porque si no pasa como con el sofá-cama, que si en el sofá-cama te sentás medio incómodo porque es cama también, y cuando te vas a dormir, como es, y también te acostás y dormís medio incómodo. Porque cama ni sofá. Nosotros tenemos que tener una organización, tiene un objetivo. Y vamos al ejemplo de un sindicato. Un sindicato que quiere recursos económicos. ¿Estamos de acuerdo con eso?
No es un grupo de Boy Scout, un sindicato. Ahora, ¿cuál es el objetivo del sindicato? ¿Defender los intereses profesionales de los trabajadores o generar recursos? Porque generar recursos en función del objetivo de defender trabajo está bien. Ahora, si una organización sindical, en vez de defender los intereses de los trabajadores, se dedica a generar recursos, que no es el objetivo principal. Y deja de ser una organización sindical para transformarse en una empresa. Por eso la necesidad de tener claro el objetivo. A ver, vamos a otro ejemplo. Si lo saben, pasamos a otro tema. Pero yo quiero tratar de tener un hilo posible. Si Alberto o Bernie, frente al problema de la policía, hubieran hecho lo que hizo el 80% de los compañeros peronistas, que fue ponerse a putear a los policías que estaban acantonados en la Puerta de Olivo o acá en Puente 12, donde fue la batalla de Seiza, o en Lanús, y como empezamos todos, tenemos que ir a Olivos, ellos tenían claro el objetivo, porque el objetivo no era confrontar verbalmente al adversario, el objetivo era, en principio, fijarse si los reclamos de la policía eran justos. Los reclamos eran justos, ocupar su tiempo en encontrar los recursos económicos para solucionar el problema de los 90.000 policías que no estaban en ningún amotinamiento. Y segundo, desinflar el amotinamiento. Y lo hicieron dejándolos pantanar. Ahora, si Bernie, Kicillof y Alberto hubiesen equivocado el objetivo y se hubiesen puesto a confrontar a través de los medios con estos 1000 idiotas, seguramente que el amotinamiento se hubiese ampliado por toda la provincia de Buenos Aires y hubiera terminado en un gran problema. Pero ellos condujeron la situación. ¿En función de qué? Analizaron la situación, hicieron una síntesis de la situación, generaron un plan de ejecución, consiguiendo los recursos para pagar los reclamos y desinflar el conflicto, y después y así se desinfló el problema. Y así quedaron en Orsay todos los políticos y salieron todos los políticos desesperados a las 6 de la tarde, después que estaba resuelto, a decir que apoyaban la democracia. ¿Se entiende el concepto de por qué las organizaciones deben ser objetivas? ¿Se entiende? Pasame a la otra, Pato. Pásame la otra. Dice que el éxito se construye. El éxito no viene solo. Se construye con una cantidad de elementos, sobre todo el prestigio del que conduce, que está basado en valores. La suerte ayuda, pero no se puede conducir a fuerza de suerte. Y cuando yo les decía a ustedes que hay que estudiar, pero él nos planteaba que debemos conocer el ejemplo de la historia, pero no habla de principios y no de leyes. ¿Por qué? Porque ninguna situación es igual a la otra. El levantamiento de la gendarmería en el gobierno de Cristina no es igual al motín de la policía en el gobierno de Alberto. Pero si nosotros estudiamos la mayor cantidad de situaciones en la historia de la conducción, vamos a tener una cantidad de elementos y vamos a poner en nuestra cajita de herramientas un montón de situaciones que nos pueden ayudar cuando nos pasa algo a buscar cuál es parecida a la situación que tenemos. Nunca va a ser igual. Los principios, para que se entienda, porque hay gente que estudia teóricamente la política, ¿no? Hay muchos muchachos que vienen a la política, sobre todo en el PRO, sobre todo en los grupos de izquierda, que se leyeron 500.000 libros o son licenciados en ciencias políticas, que está buenísimo ser licenciado en ciencias políticas, es una carrera que me gustaría hacer antes de morirme, pero eso no es conducción política. Que saben un montón de cosas, pero que no tienen los conceptos de la conducción ni los principios de la conducción. Entonces, se agarran de la teoría y quieren llegar a la práctica y no pueden. ¿Qué son los principios? Que después se los voy a dar. Le voy a dar 2 o 3, hay muchos, hay como 10. Yo le voy a dar los principales.
Los principios para lo que nos gusta el boxeo. Ustedes saben que cuando ustedes empiezan a boxear, les enseñan a caminar, cómo caminar el ring. Les enseñan que el jab es para abrir la guardia del contrincante, ¿no? Les enseñan que una combinación entre... Esperen que apago el teléfono. Perdón, ¿eh? Pala, ¿sí? Sí, perdón. Sí. Pala. Gracias, dale. ¿Me perdonan? Un segundo, me vienen a traer una cosa. Pau, que el jab abre la guardia, que un gancho va a hacer que el tipo baje la pera y le puede dar un cross en la pera y lo dormís. Esos son los principios. Ahora, cuando viene la pelea concreta, no hay una regla. Vos tenés determinados principios, determinadas combinaciones que las tenés en tu cajita de herramientas, pero según la situación vas a aplicar principios distintos. O los principios van a ser los mismos, pero los vas a aplicar de manera distinta, porque ninguna situación es igual a otra. Pero si nosotros estudiamos la historia, estudiamos a los grandes conductores de la historia, como César, Napoleón, Perón, San Martín, y estudiamos las distintas situaciones, cómo ellos abordaron en momentos de crisis, cómo ellos abordaron una batalla, cómo ellos abordaron una situación electoral, los conductores más modernos, nos van a servir muchísimo para entender la realidad política. Pásame a la otra, Pato. Y también, Lidenhard no lo vamos a leer, pero lo que dice básicamente es que a movimientos similares, en similares situaciones y resultados similares, generan una regla. Yo marqué acá algunos elementos que ustedes se lo van a llevar a su casa, que necesita tener el conductor, pero voy a hablar sobre dos nada más, o tres. El primero es no dejarse conducir por los acontecimientos. Esto es fundamental. Para no dejarse conducir por los acontecimientos, uno debe preparar lo que viene. Un ejemplo concreto, acá hay muchos compañeros que trabajan en el cuerpo de tránsito. Cuando apareció la pandemia en China y se empezó a extender por Europa, nosotros empezamos a preparar protocolos para que nuestros trabajadores aborden la situación lo más protegido posible, aún desconociendo cómo era. De alguna manera hasta nos equivocamos al principio. ¿Qué hicimos? Fuimos, miramos, predeterminamos dónde iban a estar los focos de contagio, los comedores, en las paradas de los subtes, en la entrada de los trenes. Preparamos entonces con médicos cuánta distancia debía haber en las mesas de los comedores, cuánto tiempo debían estar en los comedores. Sí, preparamos la conducción de la situación de pandemia. No nos dejamos conducir por los acontecimientos. No esperamos que venga la pandemia a la Argentina y se nos lleve puesto de los 2.800 trabajadores, 800 de entrada. Hay que estar un paso adelante de las situaciones. Para eso hay que estar informado, que lo vamos a ver más adelante, y saber usar esa información. ¿En función de qué? En función del objetivo, muchachos. Siempre tiene que haber un objetivo. Las organizaciones tienen que ser objetivas, simples, estables y perfectibles, que después lo vamos a ver. Siempre es el objetivo lo que importa, no nuestros intereses ni nuestras pasiones. En la conducción política lo único que interesa es el objetivo, no hay otra cosa. No actuar conforme a las pasiones, y no estamos hablando de la pasión por el ideal, estamos hablando de la pasión pelotuda. Yo tengo una interna en el PJ de mi barrio y resulta que mi contrincante me robó la novia, entonces en vez de fijarme en el objetivo de ganar la elección, me fijo en hacer una campaña contra Josecito. Josecito es malo, Josecito roba, Josecito es esto, Josecito el otro, y como no me enfoco en el objetivo, Josecito me gana la interna. Esto es lo que pasa con los políticos hoy. Se la pasan denostando a sus opositores
y no poniendo el foco de la conducción política en el objetivo. Sun Tzu decía que la excelencia suprema consiste, ¿no?, en destruir la resistencia enemiga sin combatir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hicimos nosotros en el cuerpo de tránsito. Nosotros no peleamos contra el COVID, lo prevenimos. Y fuimos exitosos en ese sentido. Bueno, que el conductor debe ser maestro, creo que nadie tiene duda. El que quiere conducir debe enseñar. Es el primer elemento que vimos en la charla. Formar es el primer elemento de la conducción. Dice, deben ser luchadores constructivos de una organización permanente y perfectible, y lo vamos a ver después. Pasame a la otra, Patito. La diferencia entre el conductor y el caudillo, muchachos, es fundamental. Nosotros somos amantes de los caudillos federales. En esa época no había metodología de conducción. Hubo un solo argentino que antes de Perón condujo con un método, se llamó José de San Martín, y que era un método no precisamente político, sino un método militar, que después lo aplicó en la conducción política cuando gobernó Mendoza y preparó el ejército de los Andes. Es decir, aplicó la conducción militar a la conducción política, distinto a lo que hizo Perón, que transformó la conducción militar en conducción política. Esto es largo, esto da para 20 charlas, pero ¿qué debe tener un conductor que lo diferencie de un caudillo o de un dirigente? Porque puede haber buenos dirigentes que no son conductores, y puede haber caudillos barriales o gremiales que son buenas personas, pero no son conductores. Primero, el conductor debe tener un objetivo claro. Y después, debe luchar por una causa. No es conductor político aquel político que se mete en la política porque es más fácil que trabajar. Porque no es más fácil que trabajar hacer política si se la hace con convicción. Bergoglio, cuando fuimos a Roma, nos decía que la política es la forma más noble de la caridad y es una vida de sacrificio. Luchar por una causa. Quien no lucha por una causa no conduce. Podrá ser caudillo, podrá ser dirigente, pero no es conductor. Meterse en la cabeza el deber de vencer. No el deber de aplastar, el deber de vencer. ¿Por qué? Porque si luchamos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tenemos la obligación de vencer. No podemos hacer política diletante. ¿Saben lo que es diletante? Hacen política por deporte, porque les sobra el tiempo, lo hacen en forma amateur. Eso no sirve para nada. Se debe tener carácter, energía y tenacidad. Esto no es para timoratos ni para cagones. Y cagón no quiere decir aquel que le gusta pegarse, aquel que es guapo, aquel que tiene una actitud cobarde frente a la vida. No sirve para hacer política. Espíritu de sacrificio. En esto, muchachos, es más lo que se pierde que lo que se gana. En principio perdés toda tu vida, porque en la política, en la vida, en lo que sea, lo único que no se recupera es el tiempo. Y vos a una causa le das toda tu vida. Eso es espíritu de sacrificio. El arte de convivir. La política no es una guerra militar. Vos tenés que convivir. Convivís con todo. Convivís con la corrupción, convivís con el desánimo, convivís con hijos de puta, convivís con la oposición. El tema es no desviarte del objetivo. Si yo, para solucionar el problema de mis trabajadores, tengo que convivir con un hijo de puta, convivo con el hijo de puta y soluciono el problema de mis trabajadores. Mi primer jefe en la municipalidad me decía, pibe, vos que te metés a sindicalista vas a caminar entre la mierda. El tema es que no te la comas, porque intoxica. Pero es imposible no caminar entre la mierda, el que quiere hacer política. Hasta Perón decía que lo que es absolutamente puro no sirve para nada. Ni siquiera el agua absolutamente no sirve para nada, porque te la tomás y te contamina. Trabajar para los demás, lealtad, justicia, inspirar un respeto cariñoso, hacerse seguir, no magnificar los hechos,
A veces nos agarramos la cabeza por un problema en una repartición o en la unidad básica del barrio. Cuando vos haces lo que les expliqué antes, analizás la situación, la desmenuzás en pedazos, te das cuenta que es una pelotudez y que se resuelve con una vuelta de tuerca. Y sobre todo no ser sectario. Todas las organizaciones sectarias fracasaron. Y Perón da un ejemplo, se los doy rapidito. Perón pone el ejemplo de una batalla y dice los sectarios en el ejército, ¿no? Entonces dice, hay una batalla donde vos tenés el arma de artillería, el arma de mortero, los ametralladoristas, la infantería. Dice, los sectarios de artillería dicen que lo único que sirve es tirar con el cañón. Ahora, ¿qué pasa si el enemigo se adelanta y ya no está a 3 kilómetros donde llega el cañón y lo tenés a 50 metros? ¿Qué hace? Y necesita de la infantería, que tiene el fusil y el cuchillo. Los morteristas dicen, no, lo único que sirve son los morteros. Ahora, con el mortero no llegás a 3, 4 kilómetros como llega el cañón. Son sectarios del morterismo. Y después están los pelotudos que se piensan que con el fusil y con el cuchillo pueden destruir al enemigo. ¿Qué quería decir con esto? Pero no se debe ser sectario ni excluyente, se debe conducir con toda la arte y en función del objetivo. ¿Por qué? Porque cuando estoy a 5 kilómetros le tiro el cañonazo, cuando estoy a 1 kilómetro le tiro con el mortero, cuando estoy a 500 metros le tiro con el fusil, y cuando llegué a la lucha cuerpo a cuerpo uso el revólver y uso el cuchillo. Eso es la armonía de la conducción. Un ejemplo militar, pero que sirve para entender el concepto. ¿Pasamos a la otra, Patito? Bueno, hablábamos de que hay 3 elementos en la conducción. El conductor, generalmente, que es el conductor estratégico, o la conducción estratégica, que puede ser un colegiado. Porque yo digo, muerto Perón, yo no sé si va a venir uno que lo pueda reemplazar. Lo debe reemplazar una organización, con lo cual, a mi criterio, la conducción estratégica del movimiento debería estar en equipo, porque Perón fue único e irrepetible. Pero esas son cuestiones apreciables. El conductor estratégico, los cuadros auxiliares de la conducción de encuadramiento, que están en el medio de la pirámide, que son el engranaje entre el conductor y la masa, y que Perón lo toma como el elemento más importante de la conducción, porque toman la información del territorio, o de las regionales en lo sindical, o de las parroquias en la iglesia, y la procesan esa información, y elevan lo importante al conductor, para que el conductor estratégico tenga toda la información y pueda conducir. Y al revés hacen de cadena de transmisión de las grandes directivas del conductor estratégico. Otro elemento fundamental, que después lo vamos a ver, que permiten que el desgaste diario de la conducción no pivotee, no le pegue, no desgaste al conductor estratégico. Es como un filtro para no desgastar al conductor estratégico. Imagínense, si el presidente de la nación debiera estar resolviendo si hay suficientes bolsones de comida en la matanza, en vez de estar resolviendo el problema alimentario de la nación, estaríamos en serios problemas. ¿Se entiende la diferencia? Por eso son imprescindibles los cuadros de encuadramiento. Además son los que reclutan, son los que forman, son los que preparan, son los que ejecutan la tarea de la conducción. Y son los que conducen a las partes, son los que están en contacto directo con la masa. Y por más internet que haya hoy, ese contacto personal de los cuadros intermedios, si no está, no hay conducción, y fracasa cualquier gobierno, y cualquier agrupación, y cualquier organización sindical. Y después está la masa, que Perón, si querés pasarla, Pato, que Perón pretende con la formación transformarla en pueblo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre masa y pueblo? Yo no lo veo acá, pero si alguien lo quiere esbozar, la diferencia entre masa y pueblo. Bueno, básicamente,
La masa sin alma, sin una causa, sin doctrina, sin formación intelectual y moral, no es pueblo. Es simplemente un conjunto de individuos que viven en un territorio. El objetivo de la conducción política es transformar esa masa en pueblo, dándole una causa por la cual vivir o por la cual morir, y elevándolos espiritual, intelectual y políticamente. Esa es la diferencia entre masa y pueblo. El único argentino, político y presidente de la nación, que se ocupó de elevar a la masa y transformarla en pueblo, se llamó Juan Domingo Perón. Los demás trataron de mantener una masa inorgánica e ignorante, sin elevación política, sin conocimiento político, usándolos como elementos de votación, como clientelismo político. Aún aquellos con buenas intenciones, como don Hipólito Yrigoyen, no han sabido, no han querido o no han podido transformar a la masa en pueblo. En más chiquito es transformar al grupo en equipo. Nosotros somos hoy un grupo de gente que está acá tratando de comprender un poco el peronismo. Si nosotros queremos formar 100.000 predicadores para liberar a la patria, ¿qué le tenemos que dar a este grupo? Primero un objetivo, que es la formación de cuadros. Después una orgánica, una mesa de conducción, armar los programas de formación, acá me están poniendo, darle la unidad, que también la unidad se la da la solidaridad y se la da la doctrina. Todas estas cosas que nos van a dejar vamos a dejar de ser un grupo y vamos a transformarnos en un equipo en función de un objetivo, con una orgánica, con una metodología de conducción. Es diferencia también. Masa, pueblo, grupo, equipo. Equipo también dice pro, pero nosotros lo estamos aplicando desde la concepción justicialista. ¿Qué es lo más importante en esto? Preparar a la masa o preparar al grupo para transformar un equipo. Y hay 3 elementos, que lo vuelvo a moral. Preparación intelectual, que es vamos a llamar la preparación política, y una causa. Cuando no hay causa, no hay política, hay otra cosa. Puede haber una banda de asaltadores del poder del Estado, un montón de cuestiones, pero no hay política, menos conducción política. No se puede conducir sin ética, sin estética, sin moral y sin una causa. Esto es lo primero que hay que saber, porque uno puede estudiarse de memoria el manual de conducción política y usarlo a sus intereses personales en contra de los intereses. Eso no es peronismo, eso es otra cosa. ¿Pasamos, Pato? Si quieren preguntar alguna cosa, no hay problema. Yo quiero ser rápido para ir al trabajo. Pasame la otra. El método de conducción. El método lo que hace es dar racionalidad a la conducción. Nos saca de la conducción del caudillo, nos saca de la conducción del viva el doctor. ¿Se acuerdan en las películas de antes, viva el doctor? Hay una película cómica de Gordo Porcel y Olmedo, que van a una elección, ¿la vieron esa película? Que si apagan la luz, roban la urna, se cagan a tiro. Eso es conducir caudillo. Mírenla, la película, tómense 40 minutos, y van a ver cuál es la conducción política del caudillo. Nosotros conducimos con racionalidad. Perón le da a la conducción racionalidad, un método de conducción. Perón dice que, como decíamos al principio, es un arte simple y todo de ejecución. Es el ejercicio de la inteligencia actual y al análisis, dice Perón. La inteligencia no es ni tener un título universitario, ni saber decir más de memoria. La inteligencia es todos los seres humanos somos inteligentes. El tema que los que hacemos política, esa inteligencia la aplicamos con el objetivo de la conducción política. Pasame a la otra.
Acá hay un cuadro que después se puede cambiar, lo podemos modificar entre todos, que plantea el método de la conducción, el método analítico sintético que plantea el general Perón. Es tomar una situación que puede ser una elección, del armado de una olla popular, lo que a ustedes se les ocurra. Se la analiza, se aprecia, se miden los factores favorables y desfavorables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros generalmente cuando vamos a tomar una acción política, analizamos los elementos con los que contamos, ¿sí? Pero no analizamos con los elementos que cuentan nuestros adversarios. No contamos con la situación a la que nos vamos a enfrentar. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda qué es medir los factores favorables y medir los factores desfavorables. Supongamos que nosotros tenemos que ir a un acto político y decidimos que nuestra bandera tiene que estar al frente del escenario por lo que fuese, porque queremos meter presión política, porque queremos marcar presencia. Nosotros decimos, señores, tenemos todo, ya está. Tenemos la bandera, tenemos el micro, tenemos la gente, tenemos los bombos, tenemos dos grandotes que van adelante y abren, a las trompadas abren camino, ya está, vamos. ¿Usted les parece que con eso alcanza o habría que analizar otras cosas? Como por ejemplo, ¿qué otras agrupaciones van a querer estar en el frente? ¿Cuántos soldados van a tener las otras agrupaciones para ocupar ese frente? ¿A qué hora van a llegar ellos y a qué hora llegaremos nosotros? Si nosotros salimos a las 4 para estar a las 4:30 y echamos una goma con el micro, ¿qué pasa? La conducción es integral, muchachos, y hay que medir todos los factores favorables y todos los factores desfavorables. Entre ellos la sorpresa. Nosotros, cada vez, en todos los cierres de campaña de Sutegua, las banderas de este espacio estuvieron al frente. Siempre. Siempre estuvieron adelante de todo. Ahora, cada 4 años nosotros cambiamos la táctica para que las banderas estén al frente. La primera vez pusimos la masa. Nosotros no éramos el grupo mayoritario, pero todo nuestro grupo fue junto, y entonces en el momento de la decisión, que era llegar al palco, nosotros éramos más que todos, porque estábamos todos juntos en el momento de la decisión. Ahora, a los 4 años, como sabíamos que nos iban a estar esperando, mandamos nuestras banderas en forma individual. Iba un compañero con 2 culatas llevando una pancarta, y se fue filtrando y colando y colando y colando despacito y solito, y todas nuestras banderas estuvieron al frente otra vez. ¿Por qué? Porque analizamos la situación, analizamos los elementos favorables, los elementos no favorables, y lo aplicamos en la acción concreta con un objetivo que era poner nuestras banderas adelante del escenario. ¿Se entiende? Después, nuestro estudio de la situación debe ser objetivo, basado en la realidad, en la información y en los hechos, porque yo me puedo creer que tengo más gente que nadie para llegar al frente del escenario. Y resulta que cuando llego me cagaron bien a trompada y me sacaron la bandera. Yo tengo que analizar con total realidad, realismo e información cuánta gente va a estar, quién tiene los muchachos más gordos, quiénes pegan más fuerte, quiénes tienen más bandera, quiénes tienen más bombo, si quiero estar al frente del palco del escenario. Y lo debo pensar no como con lo que a mí me parece, no con lo que es en realidad. Generalmente, hoy por hoy, la política no se está basando en la realidad, el sindicalismo tampoco. Nos estamos basando en la idea que tenemos de las cosas. A mí me parece que tal cosa. A mí me parece que habría que ir a Olivos a defender al gobierno. Y nosotros no sabíamos que la estrategia del gobierno era que no vayamos a Olivos. Ahí no hay información de la conducción estratégica a sus bases. Rota la cadena de mando en la conducción política. ¿Por qué? Porque carecemos de conducción estratégica, o hay una conducción estratégica del movimiento que está bifada. Esto se tiene que reparar rápidamente. Y por último, hay 2 cosas que están prohibidas en la conducción: las pasiones y la creencia. Vuelvo a repetir, no la pasión del amor a la patria y del amor a la causa, la pasión mezclada con la conducción.
Yo no puedo enojarme con un compañero vital para el movimiento y ponerle el pie para que se caiga, porque yo le tengo bronca, porque este tipo es vital para el movimiento. Y primero está el movimiento. Entonces yo me lo tengo que fumar a ese tipo, aunque sea un hijo de puta, y aunque yo no lo banque, porque es vital para el movimiento. En este no pueden ir de la mano de la conducción. Un tipo impulsivo no puede conducir. Tenemos que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Si tenemos la cabeza caliente y el corazón caliente, estallamos. Si tenemos la cabeza fría y el corazón frío, fallamos también. Pasamos a la que viene, Pato. Bueno, acá hablamos de la información. La información debe ser depurada. Solo debemos abordar aquella información que nos sirve. Yo les voy a invitar a que hagan un ejercicio, ¿no? Agarren los grupos de WhatsApp en los que ustedes participan, que tienen que ver con la política, mañana, cuando estén tranquilos, o esta noche. Fíjense los WhatsApp y descarten todos aquellos WhatsApp que no sirvan para nada que tenga que ver con la construcción de un éxito político. Y van a ver que tiran el 99% de los WhatsApp a la papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque juntamos información al pedo las 24 horas del día. Y de toda esa información que tenemos, nos sirve menos del 3%. Con el 3% hay que hacer los estudios base para hacer un plan de acción. ¿Se entiende? Después hay una cosa fundamental que decía el general Perón, ¿no? El conductor estratégico conduce desde la estrategia, desde arriba, ¿no? No desde un ser superior, no. Conduce desde arriba y los mandos medios conducen las partes. Pero cuando hay un gran problema y falla la conducción táctica, el conductor estratégico debe ir, debe bajar, debe ver qué pasa, debe hablar con la gente, debe empaparse de la situación, como lo dice acá, y debe resolver el problema. Y le voy a poner un ejemplo concreto. Néstor en la presidencia de la Nación se encuentra con que en Entre Ríos no se le pagaban los sueldos a los trabajadores. Se tomó un helicóptero, se fue a Entre Ríos, vio, habló, vio que los maestros tenían razón, consiguió la guita y pagó. Eso es la excepción de la conducción estratégica. Pero Néstor Kirchner no hacía permanentemente eso. Eso lo tienen que hacer los conductores tácticos, los gobernadores, los intendentes. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, no se puede dejar desde la conducción estratégica que una situación de conflicto se agrande. Y hay que hacer lo que hizo Néstor Kirchner. Ir, ver, mirar, hablar con la gente. Y esto está copiado, calcado, totalmente calcado de la conducción política. No lo escribí yo. Bueno, después está el tema de la noticia y el rumor. Lo que yo le decía, ustedes descarten de los WhatsApp y el 90% son rumores. Después el resto es noticia y el 0,2% es información útil a la conducción. El rumor sirve. ¿Cuándo? Cuando lo sabemos usar, en función de un objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el rumor no es fake news, como hacen ahora. El rumor es rumor. El rumor, si sirve a los fines y se conduce el rumor, porque te puede venir de culo el rumor, hay que usarlo, pero hay que saberlo usar y eso es para otra cuestión. Situación general y particular lo vamos a ver después. Patito, si querés pasar. Bueno, en toda lucha, si querés pasar a la otra, en toda lucha hay una situación general y una situación particular. Porque la política es lucha, no es otra cosa. Son dos intereses contrapuestos en el cual uno debe vencer al otro para ser
primar sus objetivos. En el caso de la República Argentina, y creo que en todo el mundo, el objetivo del pueblo contra los intereses de las oligarquías. Nacionales o internacionales, no importa. Es una lucha. No va a haber nunca un país sin grieta. Porque mientras haya explotadores y haya explotado, va a haber grieta. Pensar un país sin grieta es una utopía que ni siquiera nos sirve como dicen que la utopía sirve para caminar. Esa utopía no sirve ni para caminar. El tema es vencer y tratar nosotros de ser más que los demás y estar más organizados. Entonces, en esa lucha hay dos peleas, la estrategia, la lucha general y la lucha particular. La lucha estratégica prepara las mejores condiciones para obtener el éxito en las luchas parciales. Y en esto le voy a poner un ejemplo, porque me parece lo mejor. La resistencia peronista. Perón estaba en el exilio, en Madrid. Primero también estuvo en Venezuela, en Dominicana, no importa. Perón estaba en Madrid, a 12.000 kilómetros. ¿Quién piensa usted que condujo la resistencia? Los dirigentes sindicales, las organizaciones juveniles. La estrategia de la resistencia la condujo Perón desde 12.000 kilómetros. Perón planificaba cuál iba a ser la estrategia en un determinado momento histórico. Ejemplo, gobierno de Frondizi, se lo apoya, gana Frondizi, hay un acuerdo, Frondizi nos caga. Bueno, señores, Frondizi se tiene que ir. Primera decisión estratégica del general Perón. Bueno, señores, plan de lucha general. Mandaba las cintas magnetofónicas, mandaba los WhatsApp y explicaba por qué había que hacer un plan de lucha, una huelga revolucionaria con toma de fábrica y demás. Daba la estrategia a Perón. En la Argentina había un comando táctico que explicaba esas partes de las órdenes del general Perón y esas directivas, el comando táctico lo bajaba a los sindicatos, a las organizaciones juveniles, al movimiento peronista, al partido justicialista clandestino, porque estaba prohibido, a cada barrio, a cada sindicato, a cada territorio, como le llaman ahora. Pero cada uno en su territorio, en su barrio, en su sindicato, tomaba la decisión de qué acción iba a tomar para debilitar o derrocar al gobierno de Frondizi. Uno tomaban una fábrica. Otros tiraban Miguelito y cortaban la avenida General Paz. Otros le tiraban una molotov a la fábrica Indiel, que era una fábrica de intereses británicos. Después estaba el que simplemente iba con un camión a la hora pico por la General Paz, paraba el motor, se hacía de cuenta que se le había roto el motor, abría el capó, se quedaba ahí, se hacía una cola desde Emilio Castro hasta el Río de la Plata, y en esa cola aparecían de los barrios los compañeros que adentro de los coches tiraban los volantes. Pero eso lo definía la conducción táctica. Perón no le decía que tenían que tirar un volante, que tenían que tirar un Miguelito o que tenían que cortar una avenida. Perón simplemente bajaba la estrategia. La conducción táctica la pulía, daba las órdenes y en ese momento, y el pueblo y los militantes cumplían esas órdenes. Esta es la diferencia entre estrategia, táctica y ejecución. Espero que se haya entendido el ejemplo porque me parecía que era el más apropiado. El más apropiado. Bueno, ahí tienen, para que lo lean después ustedes, el concepto de estrategia, el concepto de táctica. Yo simplemente, si querés pasar a la otra, quiero decir cuáles son los elementos exclusivos de los conductores estratégicos. Porque la conducción estratégica tiene unas funciones que no las puede cumplir nadie más que la conducción estratégica. Porque cuando la conducción táctica se mete a cumplir esas funciones, fracasa la conducción. La conducción estratégica tiene 4 misiones indelegables. 4. Mantener la unidad del movimiento. Les quiero preguntar a ustedes si hoy para ustedes el movimiento está unido, después me lo contestarán.
Mantener las relaciones internacionales. Porque hoy la política no es más de cabotaje. No existe la política nacional. Hoy la política es regional, es internacional. Mantener la línea doctrinaria. Mantener la línea doctrinaria. Es decir, la unidad de doctrina que te da la unidad de acción. Y tomar las decisiones tácticas importantes. Solamente las importantes. Las demás las debe tomar las conducciones distritales, los sindicatos, las decisiones tácticas importantes. Esas 4 cuestiones las define la conducción estratégica. Y cuando no hay conducción estratégica del movimiento, o cuando se está en construcción de una nueva conducción estratégica, alguna de estas falla. Hoy vemos que no hay unidad monolítica del movimiento. Está fallando un elemento de la conducción estratégica. Vamos todos más o menos bien porque queremos las mismas cosas, pero no hay unidad del movimiento. El ministro de Seguridad de la provincia se pelea con la ministra de Seguridad de la Nación, los intendentes hay 3 bandas de intendentes del conurbano, después si quieren lo vemos, pero esta es la realidad. Hay 3 bandas de intendentes. La fuerza más poderosa de la política argentina son los intendentes y los gobernadores. Los intendentes están peleados, hay 3 bandas. No hay unidad del movimiento porque no hay conducción estratégica del movimiento. Las relaciones internacionales del peronismo, un sector le encanta hablar con el Foro de San Pablo, ¿no? Te bajan en formas del Foro de San Pablo. Otros les encanta viajar a Estados Unidos. Otros les gusta Putin. No hay conducción, no hay relación internacional del movimiento como sí, sino de sus partes como mejor le conviene a cada uno. Esto es fracaso seguro, a largo y a mediano plazo. Y después el otro punto, después el resto léanlo ustedes. La política en sus relaciones es un arte de transigencia. Solo se debe ser intransigente en los grandes principios. Esto no es el ejército. Acá se persuade y acá no se deja heridos. Esto es fundamental. No se puede ser intransigente, no se puede ser duro como para quebrarse. Porque te quebrás, si sos duro te quebrás, a veces tenés que doblar algunas cosas. Solo somos intransigentes en los grandes principios. Lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para lograr eso, si tengo que hacer un acuerdo con el diablo y me gano el infierno de por vida, de por muerte, hago un acuerdo con el diablo. Porque mi objetivo, acordémonos que el elemento principal de la conducción es el objetivo, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a una costa de mi propia alma, si es necesario. Y esto es así, y no es de otra manera, es así. Entonces, es fundamental entender que en la política se acuerda, se buscan los consensos, ¿se busca qué? Se busca ganarle al enemigo, muchachos. Y para ganarle al enemigo hay que tener plata, hay que tener acuerdos políticos, hay que tener relaciones. No se puede ser ideologista. Hay que seguir una idea, que son 2 cosas distintas. En la Argentina, los foquistas, los guerrilleros foquistas, fracasaron porque aplicaron el método de Vietnam. Y en Argentina, en Vietnam había más campesino que trabajador industrial. Acá había más trabajador industrial que campesino. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aplicaron el foquismo, importaron un modelo de guerrilla y lo mataron a todos. Porque acá no hay campesino. Acá había trabajadores industriales y encima estaban organizados. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Bien. Pasamos a la otra, Pato. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá habla Perón, después lo van a tener para ustedes. Perón acá habla de la conducción científica, lo que veíamos, ¿no? La conducción racional, y no el loquito que hace política, la conducción racional. Vamos a los principios, Pato, y ya terminamos. Hay varios principios, son 10 principios que Perón aplica. Yo les voy a hablar de 2.
El más importante de todos, que es el de la economía de las fuerzas. El principio de la economía de la fuerza es muy simple. Yo lo voy a resumir así. No hay que estar todo el día tirando piña y gastándose. Hay que pegar una sola vez, donde duele y cuando duele y noquear. Ese es el principio de la economía de la fuerza. No se puede estar todo el tiempo gastando energía, recursos, vida. Hay que poner toda la fuerza en el momento donde está la decisión y en el lugar donde está la decisión. Otro ejemplo. Hoy es una charla basada en ejemplos. Cuando hay una elección nacional, supongamos que yo estoy muy cómodo porque me encanta Jujuy, me gusta Jujuy, me encanta La Puna. Y como a mí me gusta Jujuy, me instalo en Jujuy. Pero la verdad que en Jujuy vota muy poca gente. ¿Dónde hay que poner todo el esfuerzo en una elección nacional? En la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Por qué? Porque si ganás en esos 3 lugares, ganaste la elección en todo el país. Entonces, la mayoría de los recursos hay que ponerlas en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Y hoy un poquito en Capital. El resto no importa ganar o perder. ¿Por qué? Porque no deciden la batalla. La batalla se decide en esos 3 lugares. Y en esos 3 lugares hay que poner toda la plata, todos los cuadros de conducción, toda la prensa, toda la televisión, todo el esfuerzo hay que poner ahí. Y en los demás lugares, que se arreglen los muchachos del territorio como puedan y que aporten lo que puedan. ¿Por qué? Porque si ganamos el gobierno nacional, después vamos a poder ayudar a Jujuy, a Tierra del Fuego, a Misiones. Le vamos a cambiar la vida y lo vamos a hacer felices. ¿Se entiende el principio de la economía de fuerza? Y Perón dice más cruelmente que yo, no poner ni un gramo de fuerza donde no es necesaria, para poder concentrar todo el peso de la acción en el momento y en el lugar de la decisión, al que llamamos centro de gravedad. Volviendo al ejemplo del boxeador, yo puedo estar 9 rounds pegándole al tipo en los hombros, pero el tipo en el 10º round me dio un trompazo en la pera y me durmió. Y me sacó del centro de gravedad, me tiró la mierda. Esto es lo mismo en la política. Política es lo mismo. Si yo tengo que manejar una elección en un lugar de laburo o una interna en un barrio, tengo que ir a donde está la decisión. ¿Dónde está la mayor cantidad de votos? ¿A dónde tengo que ir a buscar? Miren, ¿saben por qué el peronismo de la ciudad de Buenos Aires fracasó desde los 90 a esta época? Porque en vez de ir a buscar los votos duros nuestros, claro, nos metieron en la cabeza a los progres que teníamos que ir a buscar el voto independiente. Claro. Y el centro de gravedad estaba en los votos duros nuestros, no en el voto independiente. Y dejamos de poner la guita en Lugano, en Matadero, en Liniers, en Saavedra, para ir a buscar los votos de Caballito, muchachos. Y llegamos a ser el 1%. En la elección, donde fue el riojano, para que no me acuerdo el nombre, el peronismo de la capital federal sacó el 1%. ¿Quién? ¿Cómo era? Herman González, ¿no es? ¿Fue? No. El otro. Era el 1%, sacamos el 1% de los votos. ¿Se entiende el concepto? Era el otro. Herman no era, me parece que era otro. El patilludo, o ¿no? Herman González, sí. Herman González. Granillo Campo, me dicen acá. Granillo. En Capital, bueno, un concejal, Pacho Donel fue, con Porto. Pacho Donel. Es más, el único concejal que metimos era radical, que era Pacho Donel. ¿Por qué? Porque abandonamos nuestro centro de gravedad. Fuimos a buscar el voto independiente. Claro, Herman ganó. Bueno, no importa. Es preferible perder en los lugares secundarios con tal de vencer en los lugares decisivos. Esto es un principio que es así, y la otra es no desgastarse. No pegar todos los días en todos lados. Pegar donde duele y cuando duele. Pasamos a la otra, Pato. Más, por ahí dice Sun Tzu que hay que
antes de ganar la batalla, hay que desgastar al enemigo, hay que ganarle sin pelear, hay que desgastarlo. Cuando está desgastado, ahí le tenés que dar el golpe final. Acá dice Lidenhart, que este es otro principio para mí de la conducción, que dice lo siguiente, permitidme bajar. Una clave para la realización práctica de cualquier problema donde predomina el factor humano y donde el conflicto entre voluntades surge siempre de otros conflictos básicos de intereses. En estos casos, el asalto directo por medio de ideas nuevas provoca una obstinada resistencia y de este modo se incrementa la dificultad de producir un cambio de actitud. La conversión se logra más fácil y rápidamente infiltrando insospechadamente una idea diferente o mediante un argumento que envuelva el flanco a aquella oposición instintiva. La aproximación indirecta es tan fundamental en la política como en el sexo como en el comercio. En la guerra, el objetivo consiste, acá está, en debilitar la resistencia antes de intentar vencerla. Y el efecto es mucho mejor lograrlo si se atrae a la otra parte fuera de sus defensas. Bueno, creo que está muy claro, ¿no? Debilitar la resistencia antes de intentar vencerla, nunca pretender imponer una idea, sino seducir. Les pongo otro ejemplo. Perdónenme, pero me parece que la conducción, la mejor es con los ejemplos. En la guerra de Vietnam, los survietnamitas y los norteamericanos, de entrada, aplicaron la política del terror. Es decir, chocaron frontalmente. ¿Qué pasó? Convencieron a la mayoría de los vietnamitas de que lo mejor era el Vietcong, que lo mejor era el comunismo. Ya cuando estaba por finalizar la guerra, se dieron cuenta de esto y empezaron a hacer una política tipo Plan Marshall. Empezaron a edificar escuelas, empezaron a poner fábricas, pero ya era tarde. Porque de entrada, en vez de seducir y persuadir, chocaron. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que dice Lidenhart. Generaron una obstinada resistencia. Esto es como lo mismo en un sindicato. Cuando vos al chabón vas a un lugar que es adverso a vos y te dicen, bueno, loco, pero yo no estoy de acuerdo con ese aumento. Ah, vos sos un hijo de puta. No, pará, no, decime por qué no estás de acuerdo con este aumento. ¿Vos considerás que se puede hacer mejor? Explícame cómo. ¿Viste? Fíjate que ATE tiene 10.000 cesantes y Suteca no tiene ninguno. Esto va a traer mejor resultado, acompañado del prestigio del dirigente, porque si no hay prestigio no se puede hacer un porongo, que chocar directamente. Bueno, acá esto se aplica en política, en sexo y en comercio. Digo, cuando uno era pibe y veía a una chica, no la agarraba del pelo y le daba un beso, porque te iba a dar un cachetazo. En todo es lo mismo, muchachos. Y Sun Tzu plantea, en todo combate pueden emplearse métodos directos para librar la acción, pero los métodos indirectos serán necesarios para salvaguardar la victoria. Y después el secreto y la sorpresa, que es lo que aplicó Alberto en el conflicto con la policía. Aplicó el secreto, a las 6 de la tarde dio los resultados, pim pum, se terminó, secreto y sorpresa. Y pasamos a la próxima, que es el principio de la continuidad en el esfuerzo, y esto se lo sintetizo de la siguiente manera. No se puede estar todo el día empezando un objetivo distinto. Si este espacio de la escuela peronista o de los núcleos de formación son para formar cuadros, son para formar cuadros. Y nosotros tenemos que poner el permanente esfuerzo a diario para formar cuadros. Y no cesar en ese esfuerzo y no cambiar de planes todos los días. La continuidad en el esfuerzo es lo que hizo que Perón, desde 1930 a 1946, que ganó las elecciones, construya el éxito. ¿Cómo? Desde el ejército, yendo a intervenir en los conflictos de los obrajes, cuando los demás iban y reprimían, él se ponía del lado de los trabajadores y no reprimió, por más que la historia quieran venderla distinta. Después,
cuando se repartieron los cargos en el golpe del 43, el que pidió la Secretaría de Trabajo, una oficina pedorra tirada por ahí atrás, y empezó con la misma lógica del inicio, en el año 30, se puso a trabajar con los trabajadores, y creando una fuerza de trabajadores, y para los trabajadores. Y cuando estaba llegando el momento del desenlace, construyó el éxito. Y una cosa que les dije al principio, el éxito se construye y se explota. Todo eso que Perón había generado con los trabajadores, lo explota transformándose en el partido de los trabajadores y ganando la elección. Pero no empezó con los trabajadores, después dudó y dijo, no, voy a agarrar al Partido Socialista porque ya está armadito y me puede prestar la estructura. Vieron como el PRO, el que agarró a los radicales y le prestaron la estructura. No, Perón empezó, hizo el camino más difícil. Perón fue por el camino de piedra. Se aferró a los trabajadores y dio al esfuerzo con los trabajadores continuidad en el esfuerzo. Hay que seguir en una línea siempre, hay que preservar esa línea. No hay que desviarse ante el primer incidente. Perón plantea lo siguiente. Las organizaciones y la conducción política tienen que ser simple, objetiva, estable y perfectible. Acuérdense estas palabritas. Simple, objetiva, estable y perfectible. Tienen que ser lo más simple posible una organización. Los comandos de la resistencia tenían 5 cargos. ¿Qué había que hacer? Había que luchar para que vuelva Perón. Y había que difundir la doctrina, reclutar compañeros, conseguir algo de guita. Bueno, entonces, ¿qué tenían? Un secretario de prensa, un secretario político, un secretario de adoctrinamiento, un secretario de movilización. Y un secretario de organización. Punto, listo. No había 200.000 cargos en los comandos de la resistencia. Había 5. Era una organización simple, con un objetivo concreto, agitar para que vuelva Perón. No había otro objetivo. No había un objetivo de ganar una elección, salvo cada tanto, como la de Framini Anglada y demás. Objetiva. ¿Cuál era el objetivo? Traer a Perón. No había otro objetivo. Con otros objetivos, que no es lo mismo. Pero las organizaciones libres del pueblo, que luchaban por el retorno de Perón, tenían un solo objetivo, que vuelva Perón. Eran estables. Eran estables. No andaban cambiando los días. Pero a su vez eran perfectibles. Porque a medida de que iba cambiando la situación política, se perfeccionaban. Es como un sindicato, muchachos. Los sindicatos son organizaciones estables, que están igual hace 40 años. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, viene el teletrabajo, viene la tecnología, donde el compañero, el 40% de los compañeros van a empezar a trabajar de sus casas. Nosotros a esa organización estable le tenemos que dar perfectibilidad, adaptándonos a poder seguir teniendo un vínculo con ese compañero que a partir de ahora va a trabajar desde la casa. Eso es la perfectibilidad. Ahora, no quiere decir que tenemos que cambiar a la organización, sino que la tenemos que hacer perfectible. ¿Por qué? Porque lo que no se perfecciona se muere. Pasa a la otra, Pato. Es decir, lo que no se perfecciona se muere. Digamos, el movimiento anarquista era muy fuerte en la Argentina, pero no entendió el mundo y se murió. Desapareció. Mi abuela era anarquista, se hizo peronista. Pásala, Pato. Pasala que sigue. Y finalmente, para toda conducción, para toda conducción es importante esto. Esto es palabra de Perón, es palabra santa. Esto dice así: ustedes deben comprender que el adoctrinamiento es la base de todo. Si no hay una doctrina que fije un ideal, no se llega muy lejos. Si nosotros tuviéramos la humanidad en nuestras manos, sabríamos qué hacer con ella. Pero si el capitalismo tuviese la humanidad en sus manos, le pasaría lo mismo que le ocurre actualmente con el mundo, que lo tiene en sus manos pero que no sabe qué hacer con él. Menos sabría cuando se tratase de ideales. El adoctrinamiento es la base de toda conducción.
Porque para saber cómo hay que ir es necesario saber a dónde ir. Y para eso tenemos que seguir un ideal, muchachos. De ahí que los capitalistas hayan dicho al mundo que el justicialismo es más peligroso que el comunismo. Para ellos sí, porque ellos no saben lo que quieren. Nosotros sí sabemos a dónde vamos. Y si tuviésemos el mundo en nuestras manos, lo haríamos justicialista, sin someterlo a nuestro imperio. Y después dice Perón, no nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma permanente en ningún aspecto de la vida. No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de perennidad es el conjunto de los grandes principios morales. Y acá, para finalizar, les quiero decir, ¿vieron cuando nos dicen, no, el peronismo es un partido que huele sangre y va por el poder a todo precio, y encima somos tan pelotudos que nosotros nos creemos eso? Nosotros no somos absolutamente todo lo más lejano de eso. Nosotros no leemos el poder y vamos por el poder, porque durante 18 años de lucha nos metimos los cargos en el orto y los compañeros dieron la vida para que vuelva Perón. No se fueron con los radicales para estar en el gobierno de Ilía, con Frondizi para estar en el gobierno de Frondizi, o con Onganía para estar en el gobierno de Onganía, o con Lanuse para estar en el gobierno de Lanuse. Mantuvieron el ideal y confrontaron. Es mentira que somos una máquina de poder. Somos una máquina de liberación del pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos ideales y nuestra conducción se basa en ideales. Esa es la diferencia de nosotros con todos los demás. Nosotros no vamos a ganar una elección para quedarnos con el poder. Vamos a ganar una elección para hacer feliz al pueblo. Esa es nuestra metodología de la conducción. Y a eso no vamos a renunciar nunca. Renunciar a eso es renunciar al peronismo. Y nosotros al peronismo no vamos a renunciar. Entonces, desde la teoría, esto es una pequeña introducción a la conducción política. Espero que les haya servido. Tienen que ejercitarlos. Yo les recomiendo, yo espero que haya servido en principio la charla para el objetivo que era tener una básica noción de lo que es la conducción política. Y les recomiendo que lean el manual de conducción política del general Perón. Les recomiendo que lean la estrategia de aproximación indirecta de Lidenhart. Debe estar por internet el libro ahí. Y después les recomiendo que lean las biografías de los grandes conductores. Ya Coco Zurra va a dar una charla sobre este tema, sobre con qué elementos se formó Perón. Hay un libro también que debe estar 200 pesos, que es Vidas Paralelas de Plutarco, que fue el único libro que le regaló a Perón su padre, donde está en la vida de los grandes conductores de la antigüedad. Porque la verdad que en vez de comprar la revista Hola para ver qué hace Susana Jiménez de su vida, podemos comprar esta revista y ver qué hicieron los grandes conductores con su vida. Ahí las tiene Pato, las vidas paralelas. Lean a los grandes conductores, van a aprender muchísimo. En la vida de Alejandro, Gustavo me decía en algún momento que demos los ejemplos de Alejandro. Alejandro Magno estaban perdiendo unas batallas fundamentales que decidían la historia del Imperio Romano, y como él vio que estaban perdiendo, se puso los atributos de emperador para que el enemigo identifique que él era el emperador y se tiró contra el enemigo. Cuando vieron que el emperador romano estaba en riesgo de los soldados romanos, se enfurecieron como leones y ganaron la batalla. Esas son las grandes decisiones. Bueno, son estas cosas que toman los conductores. Alejandro Magno, que fue el más grande conquistador de la historia, que pidió que él entregó todos sus bienes y se largó a conquistar. Regaló todo lo que tenía y se largó a conquistar territorios para su patria. Y cuando murió pidió que lo llevara en un féretro con las manos sueltas hacia afuera para que el pueblo vea que uno se muere y se va igual que cuando nace, en pelota. Los grandes conquistadores, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte estuvo prisionero en una isla con todo el ejército enemigo y convenció al propio, armó un ejército y volvió a la conquista del imperio. Una cosa insólita. Lo que tienen que
leer a los grandes conquistadores, a los grandes... El peronismo no quiere conquistar nada, pero la conducción hay que estudiar. Ahí está Maquiavelo. ¿Por qué no? Cuando se lee a Maquiavelo en profundidad, uno entiende que es mucho más de la pelotudez que dicen que, viste, a Maquiavelo lo relacionan con todo lo malo. Maquiavélico es algo malo. Cuando lean a Maquiavelo se van a dar cuenta que tiene un montón de cosas interesantes. Hay que leer a los grandes conductores y a los tipos con valores morales. Maquiavelo mucho valor moral no tenía, pero algunas cositas para... miren, una vez Lorenzo Miguel, y con esto termino, me dijo, en la UON había un plenario de secretarios generales, y yo estaba en la conducción de la Juventud Sindical Nacional, y me dice, ven y sentate al lado mío y mirá y aprendé. Y sobre todo aprendé lo malo. Esto es lo que me dijo Lorenzo. Para que vos no lo hagas, pero también para que no te lo hagan a vos. Entonces hay que leer a Maquiavelo también. Y hay que leer a los grandes conductores. Pero digo, les alcanza con Perón y conducción política. Y si quieren leer a Lidenhart, van a aprender muchísimo. Bueno, yo no tengo nada más. La verdad que me divertí mucho en la charla de hoy. Espero que ustedes también se hayan divertido, que no se hayan aburrido. Porque otro de los principios de la conducción política es que se hace con alegría. Los comunistas pelean con tristeza. Son tipos tristes los comunistas. ¿Vieron cómo dice Capusotto? El local de la izquierda, ¿saben cómo se llama? Acá sí que no se coge. ¿Vieron? Porque los comunistas son tristes para pelear. Nosotros somos gente alegre. Nosotros vamos a morir comiendo un choripán y tomando un vino, y nos van a matar. En las movilizaciones hemos comido el choripán recagado a palo, pero vamos con alegría. Evita es una alegría, Perón vivió con alegría. Los que lo conocieron, acá está Coco, acá está Alberto, Eduardo, Enrique Sosa. Los que no conocieron, claro, acá me dice Norberto, porque el himno internacional socialista es triste. Es triste. La internacional será... Es muy triste. La marcha peronista levanta a los muertos. La alegría es uno de los elementos de la conducción. No se puede convencer a nadie con tristeza. Nosotros estamos en el medio de una pandemia, estamos viendo caer a nuestros compañeros en el frente de batalla, los trabajadores estatales. Pero vamos a los sanatorios Julio Méndez a levantarle el ánimo a los enfermeros, y llevamos una caja de bonobón, y le echamos alcohol y le damos un bonobón a cada enfermera, y le damos un bonobón al administrativo, y le damos un bonobón, con alegría. Y si tenemos que morir, vamos a morir con alegría. Nosotros no estamos dispuestos a arrebatarle la vida a nadie, pero sí estamos dispuestos a dar la nuestra, con alegría, como nos enseñaron nuestros padres, nuestros compañeros y nuestros conductores. Entonces, de todo esto lo que más me interesa que les quede es que la conducción se ejercita en la vida, de que tiene principios que los tienen que estudiar y se los tienen que aprender, comprender y amar, y que hay que vivir con alegría y morir con alegría. Y que hay que tener una causa por la cual vivir y por la cual morir. Porque si no, la vida es muy triste. Yo quiero ver cómo sufren la pandemia los que no tienen una vida, una idea por la cual vivir y por la cual morir. Seguramente la deben estar pasando peor que todos nosotros. Pero como nosotros sabemos que tenemos que vivir con alegría, ganarle a la pandemia, reconstruir un país, tenemos esa misión y vivimos con alegría. Así que nada más, yo espero que les haya servido. Les pido a los profesores que me disculpen de haberme tomado el atrevimiento de dar una charla frente a ellos, y espero que les haya servido. Nada más. Bueno, le agradecemos a Aníbal todo lo que hace por formarnos con un aplauso. Un aplauso digital. Grande, flaco. Muy buena charla. Muy bueno. Aníbal. Muy buena charla, flaco, la verdad. Bueno, gente, nos estamos viendo la Gracias, próxima. Bueno. Cualquier cosa que necesiten, consulta, manden correo electrónico, blog y